Bienvenidos jóvenes nuevamente a esta nueva clase. Vamos a aprender el día de hoy, vamos a ver el tema de medida del ángulo interior. Tú ya has visto con respecto a la circunferencia algunos temas. Ya viste las definiciones principales de circunferencia, lo que es secante, tangente, radio, diámetro, del recto exterior. Viste también lo que es la medida del arco. También hemos visto lo que es la medida del ángulo central. Y para avanzar en estos temas vamos a ver ahora lo que es la medida del ángulo interior. Para la medida del ángulo interior nos vamos a estar basando en tu libro en la página 83 y 84. Y para trabajar también este tema vamos a tener muy clara la siguiente ecuación, la siguiente fórmula para poderla trabajar. El ángulo interior que tú quieres buscar va a ser igual a el arco AB más el arco DE, todo dividido entre 2. Bueno, profe, ¿y esto qué significa? ¿A qué se refiere? Bueno, recuerda que en una circunferencia el arco es ese cachito, ese pedacito que conforma nuestra circunferencia. Si lo quieres ver así, es el cachito de pizza que la mayoría deja, la orillita del pan. Eso es un arco. Entonces nos está diciendo que para poder encontrar la medida del ángulo interior, tú necesitas conocer la medida de dos de sus arcos. Esas dos medidas las vas a sumar, dividirlas entre 2 y tu respuesta final va a ser lo que mide el ángulo interior. ¿Cuál es el ángulo interior? Es este ángulo que tenemos aquí en medio, este de aquí, ¿sale? Entonces, vamos a ver ese primer ejemplo. Nos dice, en una circunferencia hay dos cuerdas interceptándose y forman un arco de 75 grados en la parte de arriba y un arco de 32 grados en la parte de abajo. Me pregunta el problema, ¿cuánto va a medir el ángulo M que está dentro de la circunferencia? Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada tenemos que encontrar la medida de ese ángulo M utilizando la fórmula que acabamos de observar. Y nos dice, el ángulo M va a ser igual a el arco AB. En este caso no me están dando las definiciones de cuál es el arco AB y cuál es el arco DE, pero yo puedo decir que el arco AB es este de arriba y el arco DE es este de aquí abajo. Por lo tanto, la suma del arco AB, que es 75, más el arco DE, que es 32, todo eso dividido entre 2. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Hay que comenzar a resolver estas operaciones. La suma de 75 más 32 nos dice que el ángulo M será igual a 107 entre 2. 75 más 32, 107. Entre 2, lo único que nos hace falta es dividirlo entre 2. Y 107 entre 2 es 53.5 grados. Aquí tengo la medida del ángulo M. La medida del ángulo M va a medir 53.5 grados. Vamos a ponerlo. Vamos a borrar la M un poquito y vamos a decir aquí. M es igual a 53.5 grados. Ya la encontramos. Muy sencillo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora nos está diciendo, dada las siguientes cuerdas, encuentra la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 2. Bueno, para no hacernos bolas, primeramente vamos a encontrar el ángulo 1 o el ángulo 2, el que tú decidas. Yo voy a comenzar a encontrar el ángulo 1. Y nos dice, la medida, el ángulo 1 va a ser igual al arco AB, que el arco AB es el de aquí abajo, que nos dice que mide 30,
más el arco DE, que es 50 grados, todo dividido entre 2. Y probablemente aquí tú vas a decir, a ver, profe, pero ¿cómo está? Si en la fórmula nos dice DE y en el círculo nos está diciendo que es CD, ¿no cambia algo? No, la fórmula únicamente nos está diciendo la suma de los dos arcos que tú ya conoces, divídala entre 2. Entonces no es necesario que siempre tenga que ser el arco AB y el arco DE. Pueden ser letras diferentes siempre y cuando tú conozcas la medida de 2 de sus arcos. Ahora, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Bueno, a partir de aquí hay que comenzar a resolver la operación. Nos dice, entonces el ángulo 1 va a ser igual a 30 más 50, serían 80 grados, entre 2. El ángulo 1 va a ser igual a 40 grados. Y probablemente tú digas, ya acabamos. No, no es cierto, no hemos acabado. Nos hace falta encontrar el ángulo 2. Para encontrar el ángulo 2, puedes volver a aplicar la fórmula o puedes hacer un razonamiento que tú ya has visto al inicio del semestre. El ángulo 1 y el ángulo 2, ¿qué tipo de ángulos son? Si tú dijiste que el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos opuestos por el vértice, estás en lo correcto. Son ángulos opuestos por el vértice. Y si tú recuerdas, la característica de los ángulos opuestos por el vértice es que siempre van a medir lo mismo. Si uno mide 40, el ángulo 2 va a medir también 40 grados. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro resultado. Fácil, temas muy sencillos. Espero que hasta aquí vayamos entendiendo. Si no hemos entendido hasta aquí y nos perdimos en algún punto, retrocede un poquito el video, vuelve a iniciarlo y revisa en dónde te hayas perdido para ver si podemos aclarar un poquito más nuestra duda. Si no es así, continuamos. Nos dice, ahora, en el siguiente círculo nos está diciendo que las dos cuerdas se están interceptando. Tú conoces la medida del ángulo CD, que es 68. Ojo, no conoces la medida del ángulo AB, pero sí conoces la medida del ángulo interior. El problema nos dice, encuentra la medida del arco AB. Profe, ¿y eso cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar la misma fórmula. Nos dice, la medida del ángulo interior, que en este caso tú ya lo conoces, que es 85, vamos a anotar la fórmula. La medida del ángulo interior va a ser igual a el arco AB más el arco CD. Todo eso dividido entre 2. Ahora, esa es la fórmula que se va a utilizar. Si observas, es la misma. Lo único que estamos cambiando pues, son las letras de los arcos, porque son arcos diferentes. Vamos a comenzar a vaciar datos que nosotros ya conocemos. ¿Conocemos la medida del ángulo interior? Sí, es 85. Entonces lo anoto. El ángulo interior va a ser 85. ¿Conozco la medida del arco AB? No, no la conozco. Entonces ponemos el arco AB. Más, ¿conozco el arco CD? Sí, yo conozco. 68. Anotamos el 68. Y todo eso es dividido entre 2. ¿Qué piensas que va a pasar a partir de aquí? En efecto, a partir de aquí hay que despejar la variable, hay que despejar el arco AB. ¿Cómo comienzo a despejar el arco AB? Recuerda que siempre que tú vas a comenzar a despejar, vas a comenzar quitando primeramente cualquier número que esté dividiendo a nuestra parte de la derecha. ¿Okay? En este caso, el primer número que yo tengo que quitar es este número 2 porque está dividiendo. Yo lo tengo que mandar al otro lado haciendo una
multiplicación. 2 por 85 es igual a la medida del arco AB más 68. A partir de aquí hay que resolver las operaciones. 85 por 2 serían 170. Igual al arco AB más 68. ¿Ya está despejado el arco AB? No, no está despejado el arco AB porque nos hace falta quitar el 68. ¿Cómo quito este 68 de aquí si aquí está sumando? Recuerda la operación contraria, va a pasar al otro lado haciendo una resta. 170 menos 68 es igual al arco AB. 160 menos 68 nos daría 102 grados. Igual al arco AB. ¿Tenemos despejado el arco AB? Sí, ya está solito. Por lo tanto, puedo afirmar que la medida del arco AB va a ser igual a 102 grados. Y tenemos hasta ahí nuestra respuesta final. Jóvenes, pues esto es lo que tenemos que hacer en cada momento que nos pidan calcular el ángulo interior. Ya sea solamente encontrar el ángulo interior, utilizando básicamente la fórmula en todo, o hacer un pequeño cambio y despejar la ecuación para encontrar un dato que nos haga falta. Espero hayamos entendido hasta aquí. Si tienes alguna duda, no dudes en hacérmela llegar por la plataforma de Google Classroom o hacérmela llegar de alguna manera. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Ánimo con los trabajos.